darle gracias porque para hacer un fin de semana de Black Friday, donde todo el mundo está de compras y la gente anda loca, desorbitada, comprando, con los precios como están. Ustedes están aquí dándole su tiempo al Señor y compartiendo juntos. Cuando estábamos orando, no aquí, estaba hablando por lo que íbamos a hablar hoy, estaba yo en el sábado pasado en el centro de la promoción, en la escuela de evangelización, y justo ahí fue que el Señor me habló y empecé yo a escribir todo esto. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas ahí. Y es un tema de crecimiento. Todo el mundo conoce más o menos lo que voy a hablar. Sin embargo, en la iglesia muy pocas personas lo practican. Muy pocas personas sacan el tiempo para el tema que yo voy a tratar de aquí. Y ese tema es la oración. Hubo un día que yo sentí grandemente en mi corazón y no que se me ha olvidado, y yo le he dicho que alguna que otra vez, como si Dios me dijera: mi iglesia perece por falta de oración. No oración comunitaria, porque la oración comunitaria, venimos a la misa, la gente viene a la misa, a veces de verdad que están en la misa de cuerpo, pero de mente están en otro sitio, entonces como que no sirvió para mucho. Muchos vienen al grupo de oración, otros tienen la Legión de María, hacen sus rosarios, el otro hace sus novenas, Via Crucis, etcétera, etcétera. Pero la oración de la que yo hablo no es tanto oración comunitaria, es de la relación tuya, personal, diaria con Jesucristo. Yo no voy a preguntar aquí que levante la mano a nadie, pero me voy a atrever a hacer ciertas afirmaciones. Y si estoy equivocado, me dicen si es mentira. Muchos venimos a los grupos de oración y alabamos a Dios de semana en semana. Cuando llegamos a nuestra casa, decimos que estamos en comunión con Dios, porque a cada rato decimos ambulatorio, o bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios. O ponemos una canción de alabanza y decimos: ay, ya hice oración. Pero no se han sentado a los pies de Jesús a hablar con Él. Como mismo sacamos tiempo para hablar con alguien por teléfono y podemos estar hablando a veces hasta 3 horas. Hablando del vecino, hablando de esto, hablando de aquello, del país, de la economía. Para eso tenemos tiempo. Pero para sacar 1 hora diaria, no menos de eso, 1 hora diaria, para sentarte a hablar con Jesús, un día sí, 3 no, 50 no, 1 sí, algunos nunca, y muy pocos todos los días. ¿Me equivoco? ¿Sí o no? Solo digan eso, no me den una explicación porque no me parece bien. ¿Me equivoco? ¿Sí o no? No, me equivoco. Y tristemente, no vemos más la gloria de Dios porque nos falta intimidad con Dios. Solo entramos en el camino de la manifestación gloriosa
cuando usted está al lado del que es glorioso. Cuando usted se llena de Él, se deja transformar por Él. Pero si nunca tenemos tiempo. Y hay personas aún que tú las tratas de enseñar y te dicen, no, pero si yo me paso el día orando. Sí, claro, mientras lavas, planchas, cocinas, ves un ratito de Facebook o Instagram o TikTok o lo que sea, de vez en cuando dices, ay Señor, no sé qué pasa, y sigues en lo tuyo. Eso no está mal. Eso nos ayuda a tener a Dios siempre presente, pero no es suficiente. Hay que sacar. Y se habla de una hora porque fue lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Ni una hora han podido estar conmigo despiertos. Ni una. Y no se confunda con la parte anterior. Porque hay personas que están anotadas en muchas iglesias para la adoración al Santísimo. Y llegan a las 10, a las 10 y 5 se quedan dormidos y a las 11 menos un minuto se despiertan y entonces se van. Es decir, no basta con simplemente estar ahí que te vean que tú estás aquí. Porque tú no estabas aquí, tú estabas dormido. Eso no es oración tampoco. Es cierto que a veces tenemos mucho cansancio y nos quedamos dormidos. Pero tu oración no puede empezar desde que te quedaste dormido y te sentaste. No, cuando te despiertes de eso, a partir de ahí empiezas a contar la hora. Porque cuando te despiertas de ese momento de descanso que tuviste, porque es lógico, nos cansamos, ya estamos listos para orar y no nos volvemos a quedar dormidos. Pero la hora tiene que empezar ahí, no que me quedé dormido a la 1:50 me desperté, oré 5 minutos y dije, bueno Señor, ya cumplí. No, a la 1:50 empieza la hora, hasta las 2:50 entonces. Porque lo otro que tú hiciste fue dormir la siesta. Sí, aquí, delante de él, fue dormir la siesta, no fue orar. Entonces vamos a hablar tipos de oración, maneras de orar, de cómo llegar a una comunión profunda con Dios, como Santa Teresa, como todos los santos, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola y todos los santos de la iglesia, que se le llamaron santos no porque fueran en su vida diaria diferentes a nosotros, sino porque en su vida diaria se amarraron a Él, se engancharon a Él, lo hicieron presente en su vida y en la de los demás y en su comunidad. Y el día que murieron, entonces la iglesia los declaró santos. Ya lo eran, como lo somos nosotros, santos en ese sentido, todos somos santos. Pero santos del altar, el que la iglesia pone de ejemplo, todavía no lo somos, porque no hemos muerto. Entonces, vamos a hablar de eso, cómo incrementar nuestra vida de oración. Como decía, no basta con jaculatorias, no basta con el rezo del rosario. El rezo del rosario es aparte de esa hora de oración que usted tiene. Ya se le convertiría en 1 hora y media después. Porque ya esas son devociones que ayudan, que son buenas, que te hacen ser más espiritual, pero como siempre digo, si una mujer aquí, o cuando eran jóvenes, tenía un novio y el novio todos los días venía a leerle un poemita, ¿creen que la novia iba a aguantarlo todos los días? Igual que al revés, si uno tiene una novia y la novia todos los días cuando uno va a hablar con ella son, ay, mira lo que escribí el poemita, que lindo, mira la canción que hice, ay, pero mira qué lindo esto, pero no hablamos, no dialogamos, eso no llega a ninguna parte, ¿sí o no? Está bien los poemitas, está bien las canciones, pero no es suficiente. Hace falta el momento de tú a tú con la otra persona para llegar a conocerse. Así mismo con Jesucristo. Está muy lindo el rosario, que es como un poema, hay muchas oraciones escritas de muchos santos y de la iglesia, muy lindas, muy bellas, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque usted
está repitiendo lo que hizo otro. Que a veces uno lo hace de uno y de esa manera es que cobra valor nuevamente porque te da como una idea. Pero es por apropiación. Nos apropiamos de esa oración de otro, la hacemos nuestra y bueno, desde ahí alabamos a Dios. No está mal. Pero Dios quiere la oración que sale directo de tu corazón, que está agradecido. Todas esas son buenas, como decían, pero no suficientes. Tiene que haber una comunión tuya directa con Él y diaria. Entonces, vamos a leer Romanos 8, del 26 al 28, va a ser el texto base que vamos a usar. Del 26 al 28. Sobre que no tenemos lo que pedimos porque no sabemos pedirlo. Es lo que dice Jesús. Y entonces por aquí San Pablo nos habla de una realidad que debemos crecer todos. Entonces Marta nos va a leer Romanos 8, versículo 26 al 28. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Palabra de Dios. Aquí hay muchas cosas que voy a ir tocando, por eso fue el texto base, aunque no voy a hablar de todo eso de repente. Pero hay puntos que voy a tocar de ahí. Búscamelo aquí, please, Marta. En esta Biblia, búscame ese mismo texto para tenerlo cerca. Todas las formas que voy a hablar de oración están interrelacionadas, pero las dividimos para poder entenderlas mejor, explicarlas mejor. Pero en realidad muchas de ellas se dan en conjunto o se dan mezcladas, pero vamos a hacer esta división para que podamos ir desmenuzando una por una. Entre las más comunes está la súplica o petición, la invocación, la intercesión, la meditación, la contemplación, la oración mental, la acción de gracias, la alabanza y la adoración y la oración en el Espíritu. Vamos a tratar de hablar de cada una de ellas. La súplica, empezando por ahí. Yo creo que esa es la más común. ¿Por qué? Es buena, porque Jesús dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán. Pero yo diría que hasta cierto punto es la más egoísta, porque el centro no es Dios, el centro somos nosotros y nuestras necesidades. Entonces pedimos y siempre soy yo el que necesito y tú me das. Sí, Dios es el proveedor, ya iré, pero en la manera en que nos acercamos a Él con solo súplica, el centro no es Él, somos nosotros. Es mi problema, es mi necesidad. Y dice Mateo 6:8 que Dios sabe y conoce tu necesidad mucho antes de que tú se la pidas.
A veces creemos que por decir mucho y pedir mucho vamos a conseguir lo que queremos. Si ya Él lo sabe, Él no es sordo. Entonces, yo diría también que es como que la más incipiente. Es como la más fácil para cuando uno está empezando en cualquier camino de fe. ¿Por qué? Cuando uno pide y pide y pide y pide y pide y sigue pidiendo lo mismo, a veces es porque uno no está creyendo. Recuerden el tema del mes pasado. Hay que creer para ver, no ver para creer. Entonces, tenemos que aprender a través de la fe a agarrarnos de la abundancia que Dios tiene para nosotros. Tenemos que, ya Dios lo dio, ya Dios lo concedió. Tú y yo, a través de la fe, nos conectamos y agarramos esa bendición y la hacemos nuestra. Ya Él en la cruz cumplió todo y derramó todas sus gracias y bendiciones. Nos toca a nosotros adueñarnos de ella por la fe. Entonces, si vamos a pedir, a suplicar, que sea con fe, para que Dios pueda actuar. Y saber orar. ¿Por qué digo esto? No todas las oraciones por los enfermos son igual de eficaces. Yo conozco mucha gente, y en la iglesia se hace mucho, que se pide en general por los enfermos de la comunidad, por los enfermos de mi grupo. Cuando pasó 3 meses, todo el mundo siguió tan enfermo como estaba antes, ¿sí o no? Sin embargo, hay otros momentos de oración que se usan otros tipos de oración, y el que no sepa, busque las enseñanzas del canal de YouTube y lo verá cómo orar efectivamente por la salud de los enfermos. De manera que el milagro se ve muchas veces al momento. Y empieza a ocurrir Dios. ¿Por qué? Porque cuando a veces las cosas son muy generales, como que no le cae a nadie específico, sino más bien predispone a la persona para recibir una gracia, pero no necesariamente quiere decir que la persona recibe la gracia. Hay muchos otros elementos que están metidos ahí y que tienen que ver para que una manifestación de la gracia y del poder de Dios se manifieste. Yo quisiera haber visto hoy aquí, no sé qué le habrá pasado, a la señora del martes, a Carmen, a preguntarle cómo siguió. Para los que no estaban aquí, el martes, una señora, para mí era nueva, porque yo pensé que estaba con la ópera y me faltaba alguna vez, pero algunos que se la conocían ya. ¿Cuánto hace que está viniendo? Segunda vez que viene, para mí es la primera vez que venía, porque, bueno, que yo la veía. Y cuando estábamos orando, escuchando a Dios, yo sentí en mi corazón que ella tenía un dolor en el lado izquierdo, pero yo no sabía ubicar dónde, y que Dios la quería sanar. Yo le pregunté, Gabriel estaba del lado, la tocó porque estaba con los ojos cerrados, y ella me dijo, yo, digo, sí, el Señor, ¿usted le duele algo? Me dice, sí. Digo, pues el Señor te quiere sanar, ven para acá. Y se paró aquí. Cuando empezamos a orar, le preguntamos qué era lo que tenía, qué problema era. Y ella decía que tenía un dolor. Yo le pregunté en la escala de 0 a 10, ¿cuánto? El número 10 es máximo.
por meses en el lado aquí en el pecho izquierdo, y que le habían hecho varios exámenes y que los dolores, no sabían los médicos que le quedaban algunos exámenes por hacer que estaban bajo investigación. Oramos y al terminar la oración le preguntamos: ¿y ahora cómo te sientes? Dice: el dolor después de muchos meses ha desaparecido completamente. Gloria a Dios. Y nos fuimos, después que nos fuimos, que ella se fue ya tarde en la noche, pues se fue en la alabanza al principio del grupo, y me decía: no ha vuelto el dolor, no tengo dolor ya. Después de meses y meses y meses sufriendo con eso. Por eso me hubiera gustado haberla visto hoy para preguntar, porque hay que esperar a ver cómo seguir. En fe sabemos que si ya Dios empezó y lo hizo ese día, lo va a hacer por completo. Entonces, pero como le digo, si se da cuenta, a lo mejor si hubiéramos dicho: Señor, por la salud de Carmen, Carmen hubiera seguido con su dolor. Pero como fuimos muy específicos a la hora de orar por lo que ella estaba sintiendo, Dios se manifestó y le quitó. Otro ejemplo, el hijo de ella. El hijo de ella tiene un problema de una enfermedad autoinmune desde los 17 años, ¿no? Tiene 19, hace 2 años, y todo lo que come le hace daño. Bueno, casi todo. El 90%, ¿no? De las cosas comestibles le hacen daño. Cosas pesadas, sí. El 90% de lo que daña. Tiene que, bueno, ustedes lo vieron, que vino el seminario del Espíritu, que mucho iba al baño por ese problema. Y él está bien delgadito porque no puede comer mucho y toda esa situación. Pero estaba el hijo de ella, que siempre él ha dicho que él se siente como si Dios no lo escuchara y que él quiere sentir a Dios y experimentar a Dios. Y cuando estábamos comiendo, bueno, yo no comí porque no había comido, estábamos comiendo ellos, pero ya llegó el postre, y el postre, yo para el postre, no sé cómo, pero siempre tengo un estómago paralelo. Yo no sé por qué ni cómo, porque yo estaba reventado de comida, pero para el postre, yo no sé qué pasa ahí, que se abre un hueco, un espacio, no sé. Siempre hay espacio. Hay un proceso que sí, que no sé cuál es, pero que ocurre. Sí. Entonces, pues yo quise postre, por supuesto. Helado y pican pie y pie de manzana y de no sé cuánto. Y el hijo de ella se siente un poquito, ¿no? Se lo puede comer. Y ella: mira, que eso de la masa, sabe que la masa tiene mucha grasa y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y él así, y la miraba como, déjame cogerlo con miedo, y comía poquito. Y en eso me giro yo y le digo, déjame un poco. Come todo lo que tú quieras. Come, reviéntate hoy todo lo que tú quieras. Y después, si pasa algo, tú me llamas, que yo me encargo de eso. Porque como había otro, yo no quería ponerme a predicar delante de los demás para no convertir aquello en un momento de evangelización delante de todos, sino que yo me encargo después. Yo lo que estaba diciendo era: yo oro después por ti para que Dios te salve. Entonces, yo en una de esas veo en mi mente, y de eso voy a hablar después, más importantemente, más profundamente, mejor dicho. Lo veo a él, y como si una bola de fuego estuviera en su estómago y de repente salía así por toda la barriga y salía por la boca y quedaba curado. Él comió la cara de Gabriela y yo decía: cállate, déjalo comer, come todo lo que tú quieras. Él fue y se ha servido un trozo así, más o menos, así más o menos, así, de pay de manzana. Él la miraba como diciendo: me va a regañar. Y ella decía: ¡ay! Y yo: confía. Hasta que ella dice: sí, yo sé lo que tú estás haciendo. Yo sé lo que tú quieres hacer y lo que estás haciendo. Digo: déjalo, Dios se va a encargar. Él se comió todo aquello.
Después, Dios se encargó de que estuviéramos en una habitación específica los tres porque le quería contar con algo más, y en eso yo llegué cargando la mesa y le digo, no sé ni cómo salió el tema, pero fue que sentí así y le dije, mira, Dios te ama y tiene un plan para ti, te ama tanto que esa enfermedad que tú tienes, Él no la quiere para ti. Él tiene otro plan para ti, tú no puedes vivir esa vida así toda la vida. Dios tiene otra cosa, fue con una seguridad, con la fe carismática que le llaman, la certeza absoluta de que Dios lo va a sanar. Amén. Y le dije, yo no te puedo asegurar si es en la primera oración, si en la quinta, en la 20, en la 300 o en la 2500, pero de que te va a sanar, te va a sanar. A veces Dios sana a una persona después de 25 oraciones, a veces después de 30, a veces de 50. Nosotros somos los que no podemos dejar de pedir oración, ni cansarnos ni decir, ya han orado como 5 veces por mí y no me he curado. No, a lo mejor en la sexta era, o a lo mejor en la 16, o a lo mejor en la 60, pero de que Dios lo puede hacer y lo va a hacer. Damian Stein, ese predicador que tiene toda esa oración y profecía en Inglaterra, de la comunidad carismática católica Corey Blumen, él habló de un hombre que 216 veces había pedido oración, 215, y vino donde estaba él y era la 216. Y en la 216 fue que Dios lo sanó de una enfermedad incurable. Pero nosotros nos cansamos rápido. Nosotros vemos que pedimos por una enfermedad y a la tercera vez que pedimos no lo tenemos. No es la voluntad de Dios. Sí, es la voluntad de Dios. Lo que la voluntad de Dios lleva, un sacrificio, un humillarte y una transformación en ti que quiere hacer a través de la oración de 50 personas. Y en la 51, ahí es que te va a sanar. Pero nosotros la tercera o la cuarta ya para qué voy a seguir pidiendo por esto. Si ya lo pidió Kiko, Damián, Marta, Maguete, Brunita, Danilo de la otra, y no ha pasado nada, bueno, tú no sabes. A lo mejor es al día siguiente, a lo mejor es al otro mes, cuando obre otra persona. Pero usted no desista. Bueno, y le dije eso, pero con la certeza de que Dios lo va a sanar. Oré por él, me dijo, sí, yo te doy permiso para que ores por mí todas las veces necesarias. Oramos y nos fuimos en fe. Eso fue el jueves por la noche. Y lo de la sensación del calor y eso. Cuando estábamos orando, yo le dije, ¿sentiste algo específico? Y dice, porque él nunca, la queja de él es que él nunca sentía nada. Dice, sentí un calor así por aquí, que no sé qué. Pero bueno, eso debe ser el calor que hace aquí. Digo, ¿tú estás sintiendo? Estamos en la misma habitación. ¿Tú estás sintiendo ese calor ahora? Dice, no. Entonces, si fuera el calor de la habitación, tú no estuvieras sintiendo lo mismo. Estamos en la misma habitación con la misma temperatura, ¿sí o no? Entonces, ese calor fue algo aparte, diferente al clima que hay aquí adentro. Pues oramos, nos fuimos, y según ella, en el testimonio de él, desde el jueves por la noche al sol de hoy, después de todo lo que comió que no podía comer, está completamente bien. Y esperemos que así siga para la gloria de Dios. Entonces, por eso conté estos testimonios, tanto desde el martes como el día, para que veamos que a veces la oración tiene que ser bien específica. Cuando las oraciones son muy generales, como que se quedan ahí en el ambiente, en el aire. Pero cuando son bien específicas, Dios actúa. Entonces, esa primera oración o método que había hablado era la súplica. La segunda es la invocación. ¿Qué es la invocación para ustedes? Es clamar a Dios, clamar su presencia. Pero hay un punto que yo quiero aclarar aquí, porque el lenguaje que usamos muchas veces confunde. Y quiero que tengamos la idea clara y real. Cuando usted dice llamar y ven Espíritu Santo, la idea que le da al que no conoce es que es algo externo que tiene que venir sobre ti. ¿Sí o no? Pero eso no es la realidad. Esas son las palabras que usamos, pero la realidad
que vive en ti desde el día del bautismo, que cuando tú lo invocas, tú no le estás pidiendo que venga más o menos, porque Él es una persona y está en toda su totalidad en ti. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos está en ti y está en mí. El mismo poder. El problema somos nosotros que lo tenemos amarrado. Cuando uno dice, ven Espíritu Santo, invoca a Dios, no es que Dios va a venir de afuera a donde está usted porque Él no esté. Es que usted le está diciendo, Señor, ven y rompe las cadenas que yo mismo te he puesto. Rompe los muros, los obstáculos, rompe eso para que tú, con tu poder, puedas tomar el control de todo mi ser. Pero no es que viene nada de fuera, Él está en ti. Dice que cuando mismo Jesús le empezaba a hablar del reino, el reino, Él mismo dijo, el reino está dentro de ustedes. No busques afuera, está dentro, está aquí. Y le dice, del corazón del que crea, del vientre, dice la palabra realmente, el texto original griego dice el vientre. Es decir, de aquí brotarán ríos de agua viva. Por eso yo creo que tal vez está tan ligado a veces el vientre y el estómago a todas las emociones y a todo ese tipo de experiencias. Un susto, y la gente, ¿qué papá? Yo que si el simpático, que si el parasimpático, que si el no sé cuántos simpáticos ha habido y por haber, y todo tipo de enfermedades, porque los nervios atacan el estómago. Ahí parece algún tipo de relación, ahí parece, con lo espiritual, y eso desde aquí, por eso el mismo Jesús dice, la palabra que usó es desde la barriga, como de aquí saldrán ríos y brotarán ríos de agua viva. La iglesia, hay muchas traducciones para no hacerlo tan específico, dice del interior brotarán ríos de agua viva, pero el texto original dice como que de la barriga brotarán ríos de agua viva. No es ni desde el corazón, es desde aquí que va a brotar. Que la invocación es una súplica a Dios por su protección, ayuda y asistencia. Eso es, y dice Jesús, si ustedes, en Lucas 11:13, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, clamemos siempre a Dios, no para que venga de fuera, sino para que el que está dentro tome el control y dejemos nosotros un poco en espacio para que lo pueda hacer. La otra es la intercesión. Es hablar ante alguien a favor de otro para conseguirle o un bien o liberarlo de un mal. Es clamar a Dios por las necesidades de los demás y de la iglesia. Y ahí nos va a leer Laura, 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor llegue pronto a todas partes y sea recibido con estimación, como sucedió entre ustedes. Oren también para que seamos librados de los hombres malos y perversos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Y en el Señor tenemos confianza en que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que le hemos ordenado. Que el Señor los ayude a amar como Dios ama y a tener en el sufrimiento la fortaleza de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como usted ve, San Pablo habla aquí de la intercesión es una para que recibir la bendición de Dios y otra para que Dios te proteja o nos proteja de la maldad de otras realidades o personas o entes. Entonces la intercesión va en los dos sentidos, para pedir un bien o para que nos evite un mal, por nosotros o por los demás. La intercesión, una oración también muy importante, porque debemos estar en comunión unos con otros, es lo que le pedimos a los santos, intercesión, a la Virgen María, intercesión,
Aunque el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, la Virgen, los santos y los hermanos oran para que a través de Jesucristo o en el nombre de Jesucristo Dios nos conceda aquello que deseamos. Pero el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro intercesor. Eso es una mentira que dicen a veces en muchas iglesias por ahí. Los católicos tienen muchos intercesores, sí, como lo tienen ustedes. Cuando su pastor ora por usted, está intercediendo, ¿sí o no? Sí. Los santos son personas, ¿sí o no? Sí. Que están en la presencia de Dios, ¿sí o no? Por tanto, pueden interceder también. Y dice en el Apocalipsis que los 24 ancianos se tiraban delante del trono de Dios con las copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, sí hay intercesión en el cielo por los que estamos aquí. Ahora, el único intercesor entre el Padre y nosotros es Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que solo somos lavados, limpios, restaurados y, entre comillas, vamos a decir, dignos de ir a la presencia del Padre por el sacrificio que hizo Jesucristo. Si no, no. Cuando ya el Padre nos mira a nosotros, ya no ve nuestro pecado, ve el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos lavó de ese pecado. Pero si Jesús no estuviera, sí vería todas nuestras iniquidades, aunque estuviéramos tratando de seguirle. Pero gracias a Jesús, hemos sido todos lavados y limpios de nuestras culpas cuando usted se arrepiente y cambia. Pero Él por eso es el único intercesor que hay entre Dios y los hombres. La meditación. ¿Qué es para muchos la meditación? Porque mucho en la iglesia se habla de meditación, pero tú le preguntas a alguien, ¿y qué es la meditación? Y hasta que la gente que duda de si está dando una respuesta correcta o no. ¿Qué es la meditación? Bueno, digan, vayan diciendo pedacitos y vamos armando una gran frase o un gran concepto. Pensar en Dios. Hablar con Dios. Sí. Y más que todo escuchar a Dios. La meditación viene más por la línea que dijo Marta, va por ahí y lo que dijo Danilo. Es una oración en silencio o reflexión de algún tema espiritual o con Dios trascendental. ¿Qué es la meditación? De nuevo. Es una oración en silencio. Reflexionar. Dentro de la meditación está y podemos contemplar la lección divina, que se llama, que es coger un texto bíblico, a veces un versículo, un texto entero, repetirlo en la mente, orarlo, desmenuzar qué Dios me está queriendo decir con esto a mí y a los demás. Y con un versículo usted está ahí meditando y Dios está transformando, aunque usted crea que no. Es como degustarse. Exactamente, y usted se penetra y penetra y penetra y entra en ese mundo y empieza a vivirlo y eso se hace carne en usted. Esa es la meditación. Y preguntándole también en el texto qué es lo que Dios me quiere revelar, es decir, ¿no? Convirtiéndolo entonces así en oración también, es decir, empezamos con todo eso que cuando ya te entiendes, ya eso al final se convierte en oración y hablas a Dios basado en eso que te está diciendo. Ahora, la contemplación es una relación, es la que viene ahora, es la que le voy a hablar, que muchas veces ocurre después de la meditación o durante la meditación, es cuando contemplamos la naturaleza, la realidad y nos quedamos así en éxtasis con Dios, contemplando a Dios. Es como un tipo de adoración muy profunda, una manera también de decirlo. La oración mental, y estoy preocupado por esta que viene ahora, porque esta es muy interesante.
y es la que más le quiero dar importancia. Muchos santos, casi todos los santos de la iglesia, han desarrollado la oración mental. Ahora yo digo, ¿qué es la oración mental? Y voy a esperar las respuestas de ustedes y después les voy a decir qué es. Es un diálogo que se tiene en casi todo momento con Jesucristo, donde no es solamente que tú estás orando, sino que el Señor te está empezando a conversar contigo casi todo el día. Y hay una relación donde, a pesar de que tú puedes estar haciendo cualquier cosa, siempre se mantiene una comunicación. Eso es el 50% de la realidad. Implica una realidad a la que casi ninguno hacemos caso. A veces por desconocimiento, otras veces por... Hay muchos que sí lo usan y lo voy a demostrar cuando yo diga lo que es. Ustedes verán que hay muchas personas que sí. Pero en general lo vemos como que un poco raro. Sin embargo, todos los santos de la iglesia han hecho esa oración. Y les voy a poner el ejemplo. Y lo que falta, el 50% que falta, es todo eso que él dijo, pero usando la imaginación. Es como vivirlo. A mí me pasa. Vivirlo, sentirlo, verlo. Eso es la oración mental. Muchos santos dicen que sin oración mental no logran mucho. Y si se dan cuenta, muchas veces cuando estamos teniendo que decimos que son visiones, son a través de la imaginación. Y cuando oramos, basado en eso que vemos, Dios actúa. Ejemplo, el caso de Miguel, lo que yo vi, y de la señora que la vi. Yo la vi con otra ropa. En mi mente yo la vi y vi todo su lado izquierdo, pero no sabía dónde en el lado izquierdo. Pero yo la vi a ella. Y eso en mi imaginación, cuando oramos, Dios la sanó. Ella usa mucho la imaginación, por eso tiene tantas visiones a veces. Es cierto que la imaginación es el primer paso que uno tiene como que dar hasta que Dios tome el control, porque no todo lo que imaginamos viene de Dios, sino que lo usamos como una herramienta para entrar en ese ámbito, en ese mundo, se puede decir. Y ya cuando estamos ahí, Dios toma el control y ya entonces Él empieza a hablarte a través de esas imágenes y de la imaginación. Hay personas que predican y hablan de que nada que le estemos pidiendo a Dios realmente se manifiesta si antes, y lo expliqué, un día lo prediqué aquí, no ocurre a nivel espiritual, y en este caso en la mente, en la imaginación. Usted concíbalo en la mente y después ocurrirá afuera. Y le explicaba del estudio científico ese que hubo hace años, que cogieron los impulsos del cerebro a una persona mirando una realidad y después recordando o imaginándose esa misma realidad. Y los impulsos cerebrales eran idénticos cuando lo veía con los ojos físicos a cuando los recordaba o los imaginaba. Quiere decir que cuando usted empieza a usar la imaginación para orar, usted empieza como que a creer más que eso que está viendo, Dios lo está haciendo. Y cuando entonces usted tiene esa confianza, porque lo está viendo y su cerebro está mandando sus impulsos eléctricos que le hacen convencerse y le ayudan a convencerse más de que esa realidad Dios la quiere hacer, usted como que le abre el camino para que Dios entonces lo pueda hacer. No sé si entendieron este trabalenguas. Entonces es muy importante empezar a usar la imaginación.
decía, no es que nos empecemos a imaginar las cosas todo. No. Deja que fluya la imaginación. Si tú necesitas imaginarte a Jesús delante de ti, hazlo en un instante y ya después déjalo a Él. Cuando tú rompas la barrera de bloquear la imaginación, ya Él coge el control después y sigue. Y veremos que la transformación profunda y verdadera ocurrirá cuando también practiquemos esta oración mental. Entonces, esa comunión con Dios de todo el día, pero en el que tú lo ves a Él todo el tiempo. Hoy vamos a hacer, eso lo voy a hacer a nivel de comunidad. El día de retiro, como me lo pidieron, pero hoy lo vamos a hacer aquí primero, para que lo practiquemos hoy. Está la acción de gracias, bueno, esa la conoce todo el mundo. Un corazón agradecido. Dice el Salmo 95.2, hay que lo leer rápido. Salmo 95.2. Voy a empezar a darle textos así bíblicos para ver si empiezan a coger habilidad a buscar en la Biblia. Salmo 95.2, ¿qué dice? Sí, porque todavía hay personas buscando índices y eso quiere decir que la Biblia todavía no sabe ni para qué lado está la cosa. Salmo 95.2, póngase de pie que lo encuentre y léalo. Ponte de pie, el que lo haya encontró el 95, versículo 2, póngase de pie y léalo ese versículo. ¿Qué pasó? Léalo. Delante de Él marcharemos dando gracias. Aclamémonos al son de la música. Pues no es caso de un Dios grande el Señor, un rey grande más alto que los dioses. Ya, el versículo 2 nada más. Ten cuidado. Ok. Pues voy a empezar a hacer eso y así también van aprendiendo a buscar y ubicar en el cerebro en qué parte de la Biblia están las cosas. Entonces, es lo que dice, entremos dándole gracias a Dios en acción de gracias en su templo, en su santuario. Entonces, es la que nace de un corazón agradecido ante una bendición recibida. Es también y por encima de todo la Eucaristía, que es acción de gracias, en el significado de la Eucaristía. Cada vez que venimos a la misa le estamos dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y lo que nos da. Y la otra oración es la alabanza y la adoración. Esa se desarrolla mucho, se practica mucho en el grupo de oración. La alabanza es muy complicado el tema, pero la adoración es reconocer a Dios como Dios. Eso es adoración, adorar. Es que tú sabes que esa persona es Dios. Entonces, cuando tú le das a cualquier otra cosa o persona adoración, está siendo idólatra. Solo cuando a Dios es el digno de adoración, solo Dios. La adoración es solo a Dios. La adoración es reconocer que tú eres Dios y que solo tú eres digno. Y esa actitud de adoración, como decía, a veces no es necesario ni las palabras. Por eso decía que todos están medio entremezclados. Es como la contemplación, es como esa meditación, esa cosa, ese impacto, ese éxtasis delante de Dios de Él. Así, que no te viene nada ni a la mente ni nada, pero tú estás así. Hipnotizado, como atraído. Así, exactamente, como concentrado plenamente en Él. Esa es la adoración. Y la alabanza es cuando tú expresas ya el agradecimiento por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho, pero principalmente por quién es Él. A veces cuando es por lo que ha hecho en nosotros es más bien acción de gracia. Pero la alabanza es quién tú eres y lo que tú estás haciendo y lo que tú prometes y lo que dice tu palabra, y así, es la alabanza. Entonces, la alabanza y la oración estamos como declarando en fe lo que creemos que Dios está haciendo, aun cuando estemos viendo lo contrario. Nuestros ojos pueden estar viendo a una persona en un sillón de ruedas, pero en fe tú estás dándole gracias a Dios por lo que está haciendo en esa persona. Un ejemplo.
cuando estábamos orando por Ángel. Fueron muchas horas de oración. Y hubo un momento que dice Humilda, Damián, pídele a Dios porque no podemos estar mucho tiempo aquí. Mi marido me va a matar, me va a ir. Pídele a Dios una palabra de conocimiento, pídele a Dios algo para ver cómo debemos proseguir. E instantáneamente yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, tú no predicaste hace 3, 4 días que había que creer para ver y no ver para creer. Y yo me quedé así, dice, ustedes están haciendo lo contrario. Ustedes quieren ver a Ángel ya completamente libre para creer que yo lo hice. Cambien. No me pidan más. Empiecen a dar gracias y a alabar porque ya yo lo hice. Y ocurrirá. Y ellos 3 que estaban conmigo son testigos. Empezamos a hacerlo así. Se acabó la oración de petición, se acabó la oración de todo. Se convirtió en oración de alabanza. Y después de eso, Ángel quedó libre y llevó 3 semanas completamente libres. Amén. Pues la alabanza es la oración en la que manifestamos más fe. Más que la petición, más que la oración de sanación, más que la oración de cualquier tipo de oración, en la alabanza es que usted refleja y expresa mayor fe. Porque usted ya no está guiándose por lo que sus ojos le están diciendo, sus sentidos. Usted está fijando en las promesas de Él y usted está creyendo de que Él lo está haciendo ahí. Y por eso le da gracias a Él. Por eso la oración de alabanza es la más importante dentro de los grupos de oración y en nuestra vida. Hay algo que concentra todos estos tipos de oraciones, nomás usando que lo voy a hablar ahora, que es muy importante. Pero bueno, la alabanza y la adoración puede ser cantada o hablada. A veces de verdad yo me pregunto si creemos lo que San Agustín decía, de que el que canta ora 2 veces. A veces yo me pregunto si de verdad lo creemos. Porque es triste que en nuestra iglesia católica, como en otras iglesias, no ocurre solo en la nuestra, casi nadie quiere cantar. Y cuando usted le pide a alguien que cante, es como pedirle tírate de un barranco. Y por eso también nuestras voces en la iglesia católica están menos desarrolladas, porque nunca cantamos. Usted aprende en la acción y usted mejora en la medida que practica algo más, ¿sí o no? Si usted practica cantar, hoy a lo mejor desafinó, mañana a mí muchas personas me dicen que soy muy bueno en la afinación de las notas. Sin embargo, cuando yo empecé a cantar en la iglesia, había un muchacho que era guitarrista y me decía, el mayor problema tuyo es la desafinación tan grande. Y yo decía, pues sí, desafino tanto, y yo ni me daba cuenta. Según él, yo confío en su palabra, según él, yo era un desastre desafinado. Y ahora, sin embargo, todo el mundo me dice todo lo contrario, porque en la práctica se desarrolla el don. Y nosotros no tenemos buenos cantantes a veces en nuestras iglesias porque no cantamos. Dejamos al coro que cante en las parroquias. En las parroquias está el coro y los demás son oyentes de un concierto. Todo el mundo está así. Y tú le dices, vamos a cantar, cantemos todos. Y no cantamos. Pero usted sabe qué es lo más triste que hay detrás de todo eso. Que no hay un corazón agradecido. Porque cuando usted está enamorado y está agradecido, usted no para de cantar. Y si no, viaje a su juventud. Cuando su novio se le declaró, o su novia le guiñó el ojo y usted se atrevió a decirle,
La alegría de usted era tan grande que se usted cantaba con Gabriel, Luis Miguel, la 440 y cantaba todo lo que venía a la mente. Y José José y todas las canciones dramáticas y no sé qué. ¿Pero por qué? Porque había un corazón ilusionado y enamorado. ¿No será que se nos ha apagado la ilusión y el amor en la iglesia a muchos? Y por eso no cantamos. Por eso no hay quien nos arranque una nota. A veces la letra. Yo en eso trato y he luchado lo más que he podido por las letras. Usted ve, yo compré una pantalla grande y proyector y de todo para los eventos donde yo voy. En la parroquia lo sugerí y lo compró la parroquia para la parroquia. Entonces, pero a veces yo trato, si ustedes se dan cuenta, para que la persona pueda cantar, yo voy diciendo la letra antes de la oración y entonces usted puede empatarse. Pero aún así, con letra delante, con letra dicha, todavía las bocas siguen cerradas. No es la de todos, pero sí la de la mayoría. Yo me he pasado varias horas, muchas veces, preparando las misas que cuando tocaba, que ponía las letras y ponía todo. Ensayaba aún antes de misa y me quedaba así, la gente cantaba antes de misa. En el mismo instante que empezaba la misa, no había que le sacara una nota de la boca a la gente. Pero si lo cantaste antes de la misa conmigo, ¿por qué no lo cantas ahora? No. Imposible a veces sacarle una nota musical para alabar a Dios en el pueblo. Y es triste. Pero bueno, tenemos que creer que el que canta ora 2 veces. Amén. Si lo creemos, créanme que usted va a empezar a cantar más. Pero si no lo cree, cantar. Y yo he escuchado esto, a veces de algún otro líder. Es que el grupo de oración, algunos grupos se han convertido en solo canto. Pues si te está diciendo que cantar no orar 2 veces, ¿está cantando doble? Es que a lo mejor tú no crees que cantar es orar 2 veces. La canción, cuando estamos así, yo te lo digo por mi experiencia, uno se adentra y ya uno no está en eso. Exactamente, eso es la adoración, el worship, eso es la adoración profunda, es eso. Pero hay personas que se oponen a veces dentro de los mismos grupos y en los mismos de eso. No, que cantan mucho. Entonces tú no crees que cantar es para 2 veces. Tú prefieres orar una vez en vez de dormir. ¿No? Entonces, seguimos. Y esta es la más importante. Esta sí es la más importante, no porque sea un método como tal de oración, sino porque es la que te lleva a usar una u otra manifestación de oración. Y es el texto este que decía, Romanos 8, 26 al 28. ¿Quieres leerlo nuevamente? Porque lo fuiste, te tiraste de mí. De 26 al 28, léelo. De igual manera, el Espíritu viene también en ayuda de nuestra flaqueza. Como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Y el que examina el interior de las personas ya sabe lo que anhela el Espíritu, y que cuando intercede en favor de los santos, lo hace conforme a la voluntad de Dios. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que la aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Palabra de Dios. Entonces vamos ya a entrar, porque todo anterior fue para hablar los métodos, pero lo más importante es esto: la oración en el Espíritu. ¿Qué es la oración en el Espíritu? Es dejarnos guiar por las inspiraciones, por las emociones del Espíritu Santo. Hay mucha gente que se pregunta y se preocupa: ¿y qué voy a hacer yo cuando voy a orar 1 hora? ¿Qué hago? Usted no tiene que hacer nada. Usted solo
usar. Pero cuando uno usa demasiado esquema, usted empieza a pagar el Espíritu Santo, porque ya no es lo que Él quiere que usted haga, es lo que usted tiene ya marcado en un esquema que quiere hacer usted. Tanto en los grupos de oraciones, como en los eventos, como en la oración personal. La oración en el Espíritu es aquella en la que ya usted no tiene esquemas. Usted tiene un horario para empezar y uno para terminar, pero no hay esquemas. No es que ahora toca pedir el Espíritu Santo, pero si ya lo pedimos hace media hora. No, pero mi esquema está que es ahora. No hay esquema. Si ya lo pedimos y ya pasó media hora, 15 o 50 minutos más, ¿para qué tú vuelvas a pedir el Espíritu Santo si ya lo pediste? ¿O no? Y eso ocurre cuando tenemos esquemas. No nos dejamos guiar por el Espíritu, nos dejamos guiar por el esquema. Ya no es Dios el que manda, es mi planificación el que manda. Yo planifiqué que esto iba a empezar así, después iba a seguir así, y aquí iba a parar, y a los 5 minutos iba a hacer esto. Y si usted se da cuenta, gracias a Dios, en el grupo de oración de nosotros, eso ha mejorado muchísimo. Porque te acuerdas antes cómo era. La vieja escuela era todo muy esquemático. 5 minutos para esto, y ahora ya terminamos, son 3 canciones, 3, ni una 4, ni una quinta, ni una, ni una, 3. Porque yo lo programé así, yo soy el que estoy dirigiendo. Triste, porque en realidad quien debería dirigir el Espíritu Santo no tú ni yo. Amén. Pero bueno, cuando no se tienen los elementos o no se tiene la posibilidad, algo hay que hacer. Y cuando hay algo que hacer, se termina haciendo algo. ¿Entienden la diferencia? No es lo mismo tener que hacer algo a terminar haciendo algo. Porque hay que hacer algo. Porque hay que cubrir el espacio, el hueco. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Porque en nuestros eventos entonces se nos puede colar que ahora viene él, porque él en su casa se le ocurrió, hizo un poema muy lindo. Y viene y a esa hora nos lee el poema de 3 cuadras en pleno grupo de oración. ¿Es eso de verdad lo que quiere el Espíritu? ¿O eso es lo que tú querías hacer? A lo mejor sí lo quería el Espíritu, A lo mejor Dios te inspira a que sí, esto, y él viene y dice, mira, ayúdame a decidir, yo quiero esto, yo sentí que debía de leer esto en el grupo, ¿lo debo leer o no? Y lo entre todos los líderes disciernen si eso es lo correcto o no. Pero lo que no puede ser es que simplemente porque se le ocurrió hacer una cosa de 3 cuadras, venir y decir, ¿me explico? Ay, porque mire que buen escritor soy, qué lindo. Hay que dejarse guiar por el Espíritu. Y en ese sentido todavía tenemos cosas que mejorar con los esquemas. El único esquema que tendremos que tener es a qué hora empiezo y a qué hora termino. Pero todo lo que ocurre en el medio, que sea Él quien lo determine. Si se empezó con una predicación hoy en vez de con la alabanza, pues mira, lo inspiró así. Se empezó con la predicación y después entonces se alaba. Se inspiró que no, que había que empezar a interceder porque aquí hay 50 enfermos que vinieron y antes, pues vamos a orar por los enfermos. ¿Por qué el esquema de que no, eso es al final del grupo o al final de la tarde? No, eso no se hace así. ¿Perdón? ¿Tú eres el Espíritu Santo? No lo sabías si tú lo eras. Aprendamos a romper tanto esquematismo que es lo que nos apaga la fuerza, la gracia y la emoción del Espíritu Santo en nosotros. Y el poder de Dios lo aleja. Cuando usted hace mucho esquema, usted está cuadrado, ya usted no le está dando libertad al Espíritu para hacer lo que quiera hacer. Usted quiere que esté, pero amarrado ahí atrás. Tú presente, pero sin mucho revoloteo. Tú no eres Dios, ni yo soy Dios. Déjalo que haga lo que Él quiera. Cuando aprendamos a dejar al Espíritu Santo hacer lo que Él quiera, veremos 10 veces más de lo que vemos. Cosas maravillosas.
Pero siempre, tristemente, el hombre, es que eso es lo que nos da seguridad. En realidad es por la inseguridad que tenemos. Queremos tener un esquema porque si llegamos ahí y son las 7:30, por ejemplo, o son el día de hoy, y me paro aquí y yo no sé qué voy a decir, y si no se me ocurre nada, entonces ese miedo nos lleva a esquematizar. No, mira, 5 minutos para esto, 5 para aquello, 10 para aquello, 4 para esto. Es el miedo lo que nos impide venir y pararnos y dejar que Jesús cumpla su promesa cuando dijo: no se preocupen lo que van a decir, porque el Espíritu Santo en ese momento vendrá y hablará con ustedes. También como apoyarte más en Dios, que en nuestras capacidades o conocimientos o cosas, sino que sea Él el que dirige y controla. Cuando Él dirige y controla, mire, usted venía con la idea de que hoy se iba a cantar 500 cantos y todo el mundo iba a saltar. Y cuando llegó el Espíritu Santo, no quiso que cantaran eso. Y de repente está todo el mundo, aleluya. Y tú dices, ay, yo me venía, pero yo tenía puesto esta. Por eso mucha gente me pregunta, ¿por qué tú no haces una lista de canciones y ya las traes hechas? Yo le digo, el problema es ese, que la manera en que yo trato de servir en el ministerio de música no es con un esquema de las canciones que yo traigo, sino en ese momento lo que siento que Dios me pide que toque y cante. En ese mismo instante, yo tengo un repertorio de 50 canciones, 60, 70, lo que sea, pero yo no vengo con, vamos a cantar la 3, la 5, la 10, la 25, no. Yo entro y si Dios empuja para allá, pues para allá me voy. Si empuja para acá, me voy para acá. Si empuja para allá, pues para allá. Exactamente. Y para los líderes es importante, muy importante, ver lo que está ocurriendo en la asamblea. A veces hay líderes que van contrario a lo que Dios está haciendo en la asamblea. La asamblea quiere orar en silencio y a esa hora el líder dice, vamos a ponernos de pie, palabra de Dios. Y todo el mundo dice, pero es que yo siento otra cosa. Y todo el mundo está en esa misma onda y el líder está hablando a ponerse a orar. O al revés, está todo el mundo concentrado orando y así con un cubo de agua fría te dicen, bueno, ahora vamos a escuchar al hermano fulano. Me tiraste un cubo encima. Me tiraste un cubo de agua encima. Haz una transición, haz un proceso. Es que todo el mundo, ya es el momento que tú sientes que Dios te está pidiendo que vayamos a la palabra, pues lleva una transición a eso. No sea ¡pam! Así cortar como un cubo de agua fría. No, no. Señor, gracias por este momento que hemos tenido de escucharte. Dispone y prepara nuestros corazones ahora para escuchar tu palabra. Dispónnos y que tu palabra entre en nuestros corazones como palabra de vida. Todo el que está ahí oyendo ya sabe y escuchó del que está dirigiendo que viene la palabra de Dios. Pero no fue una cosa brusca. No fue una cosa de que todo el mundo estaba y te gritan, ¡ahora! ¿Qué pasó? O el coro, o al revés. Y también tiene que haber una comunión entre el ministerio de música y el líder. Ocurre un fenómeno grande. Y a veces hay tensión porque el líder no quiere darle espacio al ministerio de música y el ministerio de música lleva media hora tratando de entrar con una canción y no se callan. Y a veces ocurre lo contrario. El que no se calla es el grupo de música. Y no le da espacio al que dirige. Entonces, tiene que llegar a ser una comunión tal en que el que está dirigiendo la música dé espacio al otro y el que está dirigiendo la noche dé espacio a la música. En muchas iglesias eso se resuelve de una manera y lo han resuelto de una manera. ¿Saben cuál es? En muchas comunidades carismáticas también. El que dirige la noche es el que está dirigiendo la música. Se acabó el conflicto. Se acabó la tirantez.
Si usted va a dirigir la noche, usted para ese campo. Y usted desde el campo, usted dirige. Eso hace que muchas comunidades. Y ha acabado completamente con esa tensión. Se acabó la tensión entre el líder y el grupo, porque uno tira por un lado y el otro tira por otro. Y es la tensión, y aunque usted crea que no. Pues tristemente, la noche se llama noche de adoración y alabanza. Usted no debería estar dirigiendo. Usted debería dirigir otro tipo de oración o otra parte, pero no la alabanza. La alabanza debe ser dirigida por quien canta, porque es alabanza. No. Yo me refiero, por eso digo la alabanza. La parte de la alabanza debería ser el ministerio de música. En Cuba es así también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque para eso Dios nos da dones y carisma. ¿Por qué yo quiero pararme a alabar si yo no puedo dirigir la parte de la alabanza, si yo no puedo tirar una nota? Dejar que Dios me dé el don. Pero a veces queremos concentrar las cosas. Y no hablo de aquí, no estoy diciendo de aquí, porque no, estoy hablando en general, de la iglesia en general. Tenemos que empezar a promover los carismas de nosotros. Hay iglesias donde hay personas tocando instrumentos que aprendieron de oído y no le dan espacio a los que están ahí, que son profesionales pianistas. A veces que está ahí no quiere tocar, pero a veces no quiere tocar por no enfrentarse con el que está tocando en el coro. Porque el que está tocando en el coro, si tú le dices que le vas a quitar esa posición porque está fulano que tiene mejor don, el grito suena en rojo. ¿Sí o no? Todas esas tensiones no pueden ser entre los cristianos porque no sabemos reconocer los carismas de los demás. Y queremos tener todos los carismas nosotros. Y cada uno tiene su carisma. Si fulano canta mejor que yo, ¿qué hago yo cantando? Que cante ella. Si Mengano lee las lecturas mejor que yo, ¿por qué yo me enfrasco en pararme a leer? Que para cómo leo mal, o estoy medio rico o ciego, digo la palabra que no es, pero no, porque yo soy yo. Deja a Marta que lee mejor que tú. Deja a la otra que lee mejor que yo. Deja al otro que lee mejor que tú. Yo tengo mi problema para ver, ustedes lo pueden para leer. Pues yo siempre comparto las demás. Yo no tengo ese don, pues mira, ella sí lo tiene, ella lo tiene. Déjalos a ellos que sean los que lean. Pero eso, igual que personas que se van. Y esto ocurre en un lugar de la mancha de que no quiero acordarme. Pero ustedes lo tienen que haber visto. Y no es aquí, no fue aquí que estaba hablando, pero tienen que haberlo visto. Noche de sanación. Y al que ponen a orar por sanación, lo que hace una oración de súplica y Señor, intercesión. Te pedimos que a estos hermanos nos ayuden. Oiga, si es de sanación, usted tiene que traer a alguien que tenga el don de sanación o sepa orar por sanación y que esté comprobado por los testimonios. Si no le ponga noche de sanación, póngale noche de intercesión, noche de súplica. Ok, pero si es noche de sanación, tiene que venirme con una persona que tenga don de sanación. Si no, ocurre que la gente viene a la primera y después no viene más. Porque me engañaste. Porque me dijiste que yo iba a venir en una noche de sanación y lo que me conociste aquí a una señora que no sabe ni rezar a dirigir. Simplemente porque hay que darle participación a cualquiera, entonces pusimos a cualquiera a orar al frente. Pero es que yo estoy hablando de todas estas realidades porque tenemos que crecer juntos. Y solo vamos a crecer juntos porque yo reconozca el don del otro. Y si no lo tiene, pues no lo tiene. ¿Por qué me voy a enfrascar en porque todo el mundo participe? Voy a poner a predicar a un galo.
aprendiera que no era solo él, que había otro. Y otra función diferente. Y otra función diferente. Entonces, eso es muy importante en los grupos de oración. No todo el mundo sirve para predicar, no todo el mundo sirve para orar, no, dirigir la oración quiero decir, no todo el mundo sirve para esto o aquello. Sin embargo, esa persona que no sirvió para eso es la más cariñosa y es la más perfecta para recibir gente en la puerta. Pues dele, invente el ministerio para ese y que esté en la puerta siempre oyendo a los demás. Hay otros que no tienen don para pararse a predicar aquí, pero le encanta salir a la calle, ¿no? Ponerse a hablar con cualquiera y así le predica. Pues inventa el ministerio de evangelización. Dele un ministerio, dele un servicio. Pero no hacemos nada, como no es el mismo mío, pues nada. Hay problema de él, o problema de ella. Y nuestros grupos también, la renovación carismática, es una pena que no existan ya casi ministerios. En la renovación carismática era ministerio de sanación, ministerio de liberación, ministerio de intercesión, ministerio de predicación, ministerio de evangelización, ministerio de alabanza, ministerio de tantas cosas, de servicio, de acogida, de bienvenida, de formación. ¿Tiene cuántos ministerios? Y usted va a los centros carismáticos y dice, a ver, ¿cuántos ministerios hay aquí? Ministerio. Ah, que existe una palabra que se llama ministerio. Porque no existe nada. ¿Qué han hecho durante 40 y 50 años ahí? Si no han preparado a nadie. Y líderes que llevan 30 años, o 40, o sabrá Dios cuánto, y cuando le preguntan, dicen, es que no hay nadie, más razón que tú no eres la persona que tiene que estar ahí. Porque si usted en 30, en 20, en 10 años no ha logrado preparar seguidores y discípulos, usted no sirve como líder. Váyase y deje ese puesto. Váyase de ahí. Porque un líder, tanto en el mundo como en la iglesia, el éxito de un líder no está en que digan, ay, qué lindo lo hace. Está en la cantidad de personas que él llevó a poder hacer lo mismo que hace él. Y si usted en 10 años, en 11, en 15, en 20 o en 30, no ha logrado que nadie haga lo que usted hace, usted como líder no sirve. Y escúcheme, le estoy diciendo porque lo he escuchado de mucha gente. Es que no hay nadie, por eso lo tengo que hacer yo. No hay nadie en el centro carismático, pero usted en el mismo Timón hace 30 años. Perdóname, me estás diciendo, por lo que me estás diciendo, que tú como líder no sirves, vete, renuncia. Porque no sirves. Porque si en 30 años tú no has preparado 100 gente como tú no sirves. Dale paso al que tiene carisma, dale paso a los otros. Y vete de ahí, que lo que estás es estorbando. Si tienes discípula, no hay problema. Malo que no tenga discípulo. Ahí sí que Dios le va a dar cuenta. Te puse tantos años frente a esto y los talentos que te di no multiplicaste a la gente. Te quedaste tú ahí, encerrado con el talento tú y ya no lo dijiste producir. Porque se te quita lo que tienes y se le da que hizo que te produzca. Que dice, como no sabemos orar como conviene, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos hace clamar a Dios con gemidos inefables. ¿Qué significa esto? Hay algo que hay que acabar de entender y que no todos entendemos, aún dentro de los carismáticos. Porque uno escucha muchas cosas y después cuando las oye dice, Jesucristo, piedad. Todos los carismas de lengua no son iguales. Hay muchas manifestaciones diferentes del don de lenguas. Está la oración en lengua, la alabanza en lengua, la profecía en lengua, el canto en lengua. El canto en lengua es para cuando usted está, normalmente ocurre en ambientes comunitarios, cuando está en comunidad, y se forma un canto, cada cual inspirado, se deja guiar porque el Espíritu le pone la boca y se oye una cosa bella, en conjunto. Si usted oye la marca a Marta, dice, ¿qué cosa me está diciendo Marta? Y si oye a Reina Marta, cuando escuchas el conjunto,
es cuando se oye una melodía celestial. Y ocurre así. Ese es el canto en lengua. La oración en lengua como tal es para el uso personal, la oración personal. Se ora en lenguas en los grupos de oraciones por dos razones. Uno, para uno ponerse más en comunión con Dios. Y dos, para que la gente no tenga miedo ni tabú con entrar en carisma. Pero en realidad, el don de lengua como oración es entre yo y Dios. Es para edificación mía. Es el único don que es para mi propia edificación, no para la edificación del otro. Entonces, por esa razón, a veces cuando una persona está ministrando, ora en lengua, porque de alguna manera está dejándose guiar por el Espíritu para que le impide qué hacer. Hay gente con ministerio profético, como David Stein y muchos ministerios proféticos que hay en la iglesia, que los que están dando profecía oran en lengua mientras dan profecía, pidiéndole a Dios discernimiento, de alguna manera, porque en realidad uno no sabe lo que está orando, porque es el Espíritu Santo quien viene en nuestra ayuda y nos hace clamar con Dios inefable. Y está la profecía en lengua, que es la que San Pablo en la carta de Corintios, capítulo 12 al 14, dice que si no hay quien interprete, no se habla en lengua. Primera de Corintios. Si no hay quien interprete, que no se hable en lenguas. Él no está prohibiendo orar en lenguas. Él está prohibiendo hablar en lenguas, que significa dar una profecía en lenguas. Si no hay intérprete, para que usted me va a parar aquí. Si nadie entendió nada. Ahora, si es canto en lengua, es una alabanza a Dios. Si es oración en lengua, también por esas dos razones que dije anterior. Una, porque yo estoy pidiendo a Dios que me ilumine mejor aquí. Estoy tratando de estar más en consonancia y en sintonía con Él, y por eso oro en lengua. Y dos, para que no haya tabú entre la gente que está en el grupo y vea el don de lengua como algo normal, no como una cosa. Por eso que se usa en los grupos. En realidad, como decía, el don de lengua ese es para hablar entre tú y Dios. Ahora, hay, como decía, diferentes tipos de don de lengua. A ese se le llama glosolalia, al que dice Romanos, y al que es hablar en una lengua existente, o en una lengua existente. A veces hay gente, a pastor le pasó una vez, pastor que vive aquí, mi esposo Marta, que él estaba en la playa y se puso a hablar en lengua, empezó a hablar en lengua en la playa. Y hubo un hombre que se le acercó a un judío y le dijo: ¿usted es judío? Dice: no. ¿Pero usted sabe hebreo? Dice: no. Dice: ¿cómo que no? Si usted me acaba de dar un mensaje de Dios en hebreo a mí, que soy judío. Y pastor se quedó como yo no sabía lo que estaba diciendo, también era oración en lengua. Pues no, era una profecía en lengua y era para eso. Él le habló en xenoglosia, es decir, en una lengua existente. Y el señor judío que estaba ahí lo entendió perfectamente. El don de lengua a veces se manifiesta no necesariamente en el que habla, sino en el que escucha. Ha habido personas que han estado hablando de un idioma X, conozco un caso de una gente de la renovación carismática, que fue a un país de África, creo que fue, a predicar. Tenía un traductor, mientras ella predicaba, una mujer, mientras ella predicaba, la traductora iba traduciendo lo que iba diciendo, y de repente se dio cuenta que el traductor dejó de traducir. Y hasta que cuando se da el rato, ya llevaba un ratito y se dio cuenta que no le interrumpía para traducir. Y se gira y le dice: ¿pero y por qué usted no me traduce? Dice: porque todo el mundo lo estamos escuchando hablar en nuestra propia lengua. Toda la predicación, para ella estaba hablando en inglés. Sin embargo, todos los que estaban ahí estaban oyendo en la lengua de ese país. Yo conozco un caso de la renovación carismática de Houston, un hombre que entró en una iglesia católica
de milagro, porque la iglesia que estaba preparando tenía las imágenes tapadas, pero él le tenía un odio a la iglesia católica, horrible. Porque lo habían medio en México, lo habían medio que envenenado contra la iglesia. Y unos amigos me invitaron a la corporación carismática de la renovación allí en Houston. Y él entró, y como le digo, entró y se quedó, porque no vio imágenes, estaban tapadas con tela. Es decir, yo al borrar la iglesia, todo estaba tapado por la construcción que estaban haciendo. Y ahí Dios lo tocó y se manifestó, y después cuando ya quitaron las telas y eso, que se dio cuenta, dice, pero yo estoy en una iglesia católica. Pero sí, y entonces ya se quedó, pero y tuvo que, como que fue un choque para él. Pero él tuvo una experiencia muy linda, él no sabía nada de inglés. Y él quería leerse la Biblia. Y una persona le regaló una Biblia en inglés. Él se leyó la Biblia completa y él la leyó en español. Pasado no sé cuántos meses que ya se había leído la Biblia completa, él empezó a hablar con uno, no, mira, no sé qué, al que le regaló la Biblia, creo que fue, que mira, que no sé cuánto, y el pasaje tal, y la Biblia, que no sé cuánto. Y en eso lo mandan a leer y dicen, pero no, entonces ve y lee después. Dice, no, que eso está en inglés. Y yo no sé inglés. Dice, ¿cómo que tú no sabes inglés? Si la Biblia que yo te regalé a ti está en inglés. Dice, no, ¿quién dijo? La Biblia que tú me regalaste está en español. La Biblia, que el otro, cuando sacó la Biblia, que el otro, miraste en español, estaba completa. Fue que se la abrieron los ojos y la Biblia completamente en inglés. Él durante 6 meses se leyó la Biblia completa en español cuando estaba escrita en inglés. Fíjense las cosas que Dios hace, como Dios truca el cerebro y hace de todo cuando quiere hacer las cosas. Y así mismo ocurre con el don de lengua. Por eso el Pentecostés lo que ocurrió más bien era que los oían hablar, ellos hablaban y los oían hablar. El don estaba eso. Pero bueno, resumida cuenta, lo que quiero decir, al punto final que quiero llegar es que este don que habla San Pablo en Romanos 8:26 es diferente al que habla San Pablo en 1 Corintios. Y ahora voy a dar mi opinión y la de alguna gente, pero esta es mi opinión. No es enseñanza oficial, nadie nunca ha dicho oficialmente nada, pero no es enseñanza oficial, pero es lo que creo yo por experiencia. Yo creo, con muchas personas, que este don de lengua del que habla San Pablo aquí, que son gemidos inefables, son como balbuceos, son como cosas que no tienen sentido, a veces repetir una misma palabra, y a veces estoy yo gente que hace y la gente dice, ¿qué don de lengua es? Ese don de lengua, que en realidad no significa nada para nosotros, ni para ninguna lengua humana, está expresando lo que nuestro corazón, nuestro espíritu están experimentando en lo más profundo. Y el Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros con esos gemidos inefables y ora conforme a la voluntad de Dios, está orando lo más conveniente para ti o para el que está ante ti, que tú estás hablando en lengua esa. Y lo que va a ocurrir es la voluntad de Dios y el poder de Dios. Yo creo que ese específico don de lengua, todos podemos ser capaces de recibir. Eso lo creo yo. No hay el don de lengua de profecía en lengua. Ese de orar desde lo más profundo con gemidos inefables, porque no sabemos orar como conviene, yo creo que es algo que todos podemos recibir. Y eso es un challenge para cada cual. Y nace y brota desde esa experiencia de gozo, de estallido, de alabanza, que ya a veces las palabras tú te quedas como que no tengo palabras ya para expresar lo que estoy experimentando. Pues entonces cuando vienen esas palabras raras, que a lo mejor no tienen ningún sentido para usted, pero están expresando esa realidad interna. Porque así surge el lenguaje. El lenguaje surge cuando el hombre quiere expresar algo y tiene que inventar una palabra, inventar algo para expresar lo que está sintiendo, experimentando o nombrar las cosas. Y en este caso, como no hay palabras para nombrar esas realidades espirituales, entonces el alma salta con esas palabras raras o cosas que no se entienden. Como le digo, eso es lo que yo pienso, opinión personal.
por el texto de Pablo. Porque Pablo no dijo que eso era un carisma. Pablo dijo que eso era una manera de orar porque no sabemos orar como conviene. Y Pablo incluyó ahí a todos, no a los que reciben solo el don de lengua profética o el don de lengua de no sé qué. No. Ahí Pablo dijo, no sabemos ninguno. Y entonces a los que no sabemos viene el Espíritu Santo y hace esto. Vamos a orar ahora y un poco practicar todas estas oraciones. Súplica, invocación, intercesión, meditación, contemplación, oración mental. Pero lo que quiero hacer es más la oración mental. Todas estas otras las hemos hecho durante ya el día. Y la oración mental que vamos a hacer se llama, o le han llamado, el baño de luz.